Bien, seguimos en las tardes con Pi. Vamos a concientizar sobre cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es cáncer que se origina en las células del cuello del útero. El cuello uterino es la porción final inferior y estrecha del útero que conecta el útero con la vagina. Hoy me visita el doctor Tomás García Balcarce, médico especialista en ginecología oncológica y patología mamaria del Hospital Alemán. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un placer. Bien, la función del cuello de útero. A ver, primero, ¿cuál es la función? El cuello del útero, sí, es la porción inferior, como muy bien dijiste, del útero. Y lo que hace estructuralmente tiene que ver más que nada con cuando sucede el embarazo. Es una estructura aparte del útero donde el embarazo se va gestando dentro de la cavidad endometrial, dentro del cuerpo uterino. El cuello es una estructura que sostiene ese crecimiento que experimenta el útero, entonces para evitar que se pierda el embarazo. Y cuando llega el momento del trabajo de parto, bueno, va experimentando sus modificaciones, sus cambios. Es una porción terminal del útero y que es también, durante la relación sexual, el que toma contacto con el glande del pene, digamos, y por ahí la eyaculación ingresa hacia la cavidad endometrial del útero para hacer la fecundación, las trompas y demás. Entonces la puerta de salida del útero y de recibida también. Excelente. ¿El virus del papiloma humano es causa de cáncer de cuello uterino? Sí. Es el causante de la mayoría de los cánceres de cuello. Es un virus que que se ubica en las superficies del cuerpo, de toda parte del cuerpo, pero principalmente, y lo que nos convoca acá es el cáncer de cuello, tiene un especial tropismo, le decimos, una debilidad, si se quiere, por lo que se llama la punta del cuello, donde está la zona de transformación. Es una área del cuello donde los epitelios van cambiando y es una zona muy activa celularmente. Las células se reproducen mucho en esa parte, sobre todo en la mujer en edad fértil. Entonces el virus puede usar esa duplicación de las células para existir, para reproducirse, para generar con el tiempo alguna lesión. Entonces, sí, es un virus que afecta esa estructura del cuerpo que eventualmente podría generar un cáncer de cuello. Sí, porque no todos llegan a un cáncer de cuello uterino, porque, a ver... Eso es lo que decís, es fundamental. Hay muchísimas pacientes, varones y mujeres, puntualmente mujeres, que si uno les toma una muestra de HPV, te diría que el 60-70% de la población va a dar positiva. Tienen el virus. Pero lo cierto es que un pequeñísimo porcentaje de esa cantidad grande de mujeres va a tener una patología por cáncer por ese virus, porque el sistema inmune lo puede depurar, lo puede eliminar del cuerpo. Es un virus que necesita que existan otros factores, como el tabaquismo. Hablemos de factores de riesgo, a ver, todos los posibles. Claro, la interacción entre el huésped y un virus sí. Es potenciada o no por la presencia o no de factores. El tabaquismo es uno, eso debilita muchísimo la inmunidad del epitelio del cuello. Otra es cualquier cosa que disminuya la inmunidad, por ejemplo, cuando damos corticoides, por ejemplo, en un paciente trasplantado, o por enfermedades inmunológicas que necesitan corticoides, o por enfermedades no controladas como la diabetes y demás, que afectan el desempeño del sistema inmune. Entonces, ahí, esta interacción, que es a priori podemos decir inocua entre el virus, entonces se transforma más perniciosa y podría llegar a generar lesiones en el cuello superficiales, que con el tiempo, por mucho tiempo, después un porcentaje pequeño puede ser un cáncer. Pero lo cierto es que antes del cáncer hay un montón de lesiones previas al cáncer de cuello, que no son oncológicas, que no son cáncer. Bueno, háblame de las lesiones de bajo y alto riesgo. A ver, en el programa hace poquito estuvimos hablando de las distintas lesiones, ¿no? Que esto es lento y se puede prevenir, pero muchas veces no hay lesiones, no se ve. Hay un PAP que salió bien y de repente quizás al año hay unas lesiones de alto riesgo, hay un cáncer. Digamos, ¿por qué pasa esto? Porque no creo que se le haya pasado al doctor, o sea, no se ve, no lo vio. No, como contó Fede Bianchi en el video al principio de concientización de screening, de tamizaje, el Papa Nicolau es esta técnica que se hace en la mayoría de las mujeres, donde se toma una muestra de células. Esa técnica es deficiente. Es deficiente. Es una de las mejores cosas que tenemos, pero es deficiente. Es decir, el 50% de las mujeres que se hacen esa técnica y tienen una patología podría dar normal el estudio. ¿Sí? Tiene una baja sensibilidad, que le decimos. Entonces,
va mejorando a medida que la paciente se repite los estudios una vez por año, entonces cada vez aumentan más las chances de detectar una patología. Lo que sí mejora mucho es tomar un test de HPV en las pacientes. Sí. Eso lo que permite a nosotros es saber si la paciente tiene el virus. Pero cuando tomamos una muestra de HPV en la población general, primero le decimos, es muy probable que te dé positivo. No quiere decir que tengas una patología, pero la que le da negativo, que no tiene HPV, sabemos que de acá a 5 años la chance de que tenga una enfermedad por HPV son mínimamente bajas, menor al 0,1%. Sí. Entonces, A ver. puede ser que te den PAP normales y de un año a otro aparezca una lesión, sí. A veces puede aparecer la lesión en ese tiempo, ¿sí? Que apareció de nuevo, o a veces la lesión era muy pequeña, imposible por ser detectada por el PAP. Perfecto. O que sea visible en la colposcopía. La colposcopia. Qué importante eso. A ver, a veces no se piden los exámenes del virus papiloma humano. Por ahí se le pasa a algunos profesionales. A muchos colegas, ojo con depende de la tecnología, a veces es tiene un costo mayor, no hacen test de HPV, no es para todas las mujeres, es para las mujeres a partir de 30 años, Claro. esta detección de HPV a toda la población. Lo más estándar es el PAP que se hace, Sí. y eso es lo que por ahí siempre concientizamos a la población que tiene que hacer el PAP, porque en nuestro país, que es muy heterogéneo en cuanto a lo Sí. socioeconómico, no es lo mismo Capital Federal que el resto del país, donde Exacto. por ahí el acceso de las mujeres al control ginecológico es mucho menor y quizás menos de la mitad de las mujeres tiene el PAP hecho. Sí. Entonces, en ese aspecto tenemos un problema también de concientización o de la paciente que sabe pero que no va, o del colega que no lo hace, o que por ahí está sangrando la paciente y no le dice que vuelva. Hay muchas variables extra biológicas, o sea, más bien sociales, culturales, que juegan a favor del cáncer y no podemos diagnosticarlo en etapas tempranas. Exactamente. Cuando se da el diagnóstico, por lo general, ¿qué es lo más frecuente? ¿Es en etapa inicial o avanzado? Depende en dónde ¿Qué es lo que estemos más ves vos últimamente? en nuestro medio, en Capital Sí. Federal, en mi hospital, puntualmente, en un hospital privado, por ahí de un nivel socioeconómico un poco más alto, donde las pacientes, no digo que tenga que ver con la economía, pero al acceso a la medicina. Sí. Entonces solemos diagnosticar patologías en estadios más iniciales. Uy, qué bueno. Más iniciales, es como si cuando la enfermedad solo está en el cuello. Ajá. Solo está en el cuello, entonces son pacientes que pueden recibir tratamientos curativos, el cáncer de cuello se cura en gran medida, y hay otras pacientes donde la enfermedad por ahí ya se extendió fuera del cuello, y ahí ¿A dónde? a los tejidos que están al lado, a la vagina que es este tubo, Sí. ¿sí? Interno que termina en el cuello, o a los tejidos que se llaman parametrio, Parametrio. que es una cosa difícil de entender, pero básicamente es como si mi torso fuera el cuello y mis brazos el parametrio, bueno, se extienden hacia los costados, Exacto. se van del cuello del útero. En ese caso, el tratamiento quirúrgico no tiene una indicación, y sí tenemos otras terapéuticas que tienen un alto índice de curación, por suerte, que son la quimioterapia, la radioterapia, etc. Bien, a ver, ¿qué es lo más frecuente, por ejemplo, en lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Distintos tipos de cáncer, ¿y qué es lo más frecuente que es lo que ves? O sea, ¿cuál es el cáncer de cuello uterino más frecuente y a dónde se extiende en ese momento? O sea, si es in situ, si hay que hacer otro estudio para ver si se diseminó. Lo más común se llama carcinoma escamoso. ¿Es el más frecuente? El más ese? frecuente. ¿Sí? Y después sigue el adenocarcinoma, que es uno que está en la parte de adentro del canal uterino. Sí. Y se diagnostican generalmente, si lo podemos ver en la colposcopía o en el PAP, con biopsias. ¿Se ve? El escamoso muchas veces sí, porque es en la parte de afuera. Como O si sea, fuese en la vos parte. como Si el cuello, profesional, vos el lo cuello- ves y ya sabés que es eso. Muchas veces ¿Podés? no tan seguro y tomamos una biopsia. Y a veces la biopsia se necesita hacer en quirófano, Ah, donde se saca la conización, que por ahí muchos pacientes saben de lo que hablo, porque a veces es algo muy común para hacer, o donde se hace sí. una cirugía donde se saca un pedazo de cuello más grande y ahí el patólogo lo encuentra. ¿Sí? ¿Es de bajo o alto riesgo cuando se hace una conización? Generalmente es en las patologías que es, como les dije antes, que dijiste vos, en la etapa in situ, que es In cuando situ. el cáncer, de estas células no atraviesan esta membrana. No salen de ahí, están ahí. Están solo en la superficie y eso no es cáncer, pero están in situ, no invadió más allá de la superficie. Entonces, con una cirugía muy pequeña, la conización es curativa, suele ser suficiente. Sí. Ahora, puede pasar
que invada por debajo de esta membrana, deje de ser in situ y se haga infiltrante. Eso es el cáncer de cuello. Y eso se diagnostica con biopsias, como te digo, o con una conización incluso. Bien, infiltrante significa que ¿a dónde pasó? ¿Qué pasó? A la parte, el cuello del útero, imagínense por algo, digamos, muy burdo el ejemplo, pero es como si fuese la uña, la superficie, y como que se mete por debajo de la uña, en la superficie más profunda, por debajo el cuerpo todo está recubierto por células, que es el epitelio, la piel, todas las células descansan sobre una membrana. Una membrana que si yo, por ejemplo, te tiro una tinta en la piel, te mancho la piel con tinta, pero no entra en tu sangre, porque hay una membrana que lo recubre. Sí. El cuello del útero es lo mismo. Se afecta la superficie, la lesión in situ, lo que detectamos con el PAP y lo que las pacientes se curan con una cirugía menor. Y después, si yo no detecto eso, si la paciente está inmunológicamente comprometida, si se dan muchas variables, con el paso del tiempo, lo superficial puede atravesar y ingresar como lo que se dice, en la profundidad del cuello del útero, ¿sí? En el estroma, en el músculo, y ahí ya es una invasión, es infiltrante, y ahí es cuando se activan un montón de otras imágenes, esos estudios, etc. Bien, estudios para detectar, hablamos de un PAP, el PAP, la biopsia, el examen físico. El examen físico. ¿En el examen de sangre puede llegar a salir si hay algo alterado? ¿Qué? No en cáncer de cuello. No en cáncer de cuello. No lo usamos para eso. Bien, ¿qué tan agresivo puede llegar a ser? Curable, porque necesitamos llevar, digamos, tranquilidad. La prevención. Toda mujer que se hace un PAP todos los años, de alguna manera, es una prevención eso. Es una prevención fundamental. Son pacientes, la paciente que se controla todos los años y que, bueno, las fumadoras que dejan de fumar, las que tienen buenos hábitos de vida, bajos niveles de estrés. Bueno, por supuesto, es difícil de recomendar, pero la persona no es un ente biológico, como dijo Fernanda, somos entes biológicos, emocionales, espirituales. Entonces, todas esas esferas tienen un impacto en lo que finalmente detectamos con un PAP. Entonces, son muchas variables que afectan eso. Cuando uno hace el diagnóstico, sí hace estudios de imágenes como una resonancia magnética para medir bien el tamaño, si se extendió o no, y de este modo darle un estadio, un número, un escalón. Estamos en un estadio inicial o más avanzado. Y en cada uno de los estadios hay tratamientos. Hay tratamientos para todos los estadios. ¿Te pasó de encontrar una paciente que le haya dado un tipo de cáncer poco frecuente? Muchas veces, sí. Sí, me ha pasado. Que digas que tengas qué pasó acá, no, esto no lo registro, o sea, tengo que consultar a profesionales, ¿te pasó? Siempre trabajamos en equipo. Todos los casos que operamos en nuestro hospital y la mayoría de los colegas que hacen esto, cuando hablamos con los pacientes nos damos vuelta y comentamos los casos, aunque sean simples o más complejos. Siempre la mirada de equipo. Los menos frecuentes también, ¿no? Es como que aparecen. Y hablamos con gente que más experiencia tiene. Hay tumores neuroendocrinos que son más complicados, más extraños. Que no son los más frecuentes. Que no son los más frecuentes, y cuando hacemos eso sabemos lo que hay que hacer, pero habitualmente leemos, estudiamos, los pacientes nos mandan a estudiar muchas veces, eso es fundamental, lo hacemos siempre. Qué importante es tener un buen profesional, ¿no? Además de que el doctor es un profesional muy, muy amoroso. Decime, ¿edades en donde es más frecuente encontrar un cáncer de cuello uterino? ¿Ya tengo que cortar? ¿O me faltan 5 minutos? Falta, doctor, qué bueno. Bueno, la edad más común es entre los 35 y los 55 años. ¿Hay menos? Puede haber antes, por supuesto. ¿O es menos frecuente? Es menos frecuente porque lo que hay antes son las patologías previas, las etapas in situ, superficiales, que esa es la buena noticia que tiene esta patología, porque te da oportunidad te da tiempo para detectarlo y actuar y cambiar la historia, cambiar el curso de la enfermedad. Tiene esa etapa in situ que es la que buscamos en el PAP, y después puede tardar hasta 10 años una infección viral agresiva, puede tardar hasta 5 o 10 años hasta generar un cáncer de cuello. Entonces, hay otras eventualidades donde todo se acelera más, hay otras variables inmunológicas, pacientes que tienen VIH que no está controlado, entonces el sistema inmune está alterado y la patología es mucho más florida en mucho menos tiempo, inmunosuprimidas, son pacientes que cuidamos mucho más de cerca. Pero las pacientes que tienen sus variables controladas, su estado inmune saludable, con buena respuesta, nos da la oportunidad, pero nunca subestimamos los síntomas. No, como hablemos de los síntomas. El sangrado con las relaciones es un síntoma importante para nosotros. El sangrado poscoital, que le decimos que es que durante o después de las relaciones aparezca sangrado. Muchas veces va a ser por cosas
benignas, normales, pero nosotros es una alarma, es una cosa que No nos es normal. motiva a estudiar, claro. Inflamación. Sí, pero ¿viste? El dolor pelviano es algo muy, Constante. muy global. Muy O que global. tenga mucha fetidez, digo, flujo muy feo, con muy feo olor. Y esto no quiero alarmar porque muchas chicas pueden tener flujo con feo olor y lo más Es algo probable hormonal, es que muchas sea veces. una infección vaginal Sí, o normal. vaginal, sí. Pero nosotros como ginecólogos pensamos lo más frecuente, pero descartamos lo más grave. Entonces es normal que los ginecólogos pongamos el espéculo y está revisemos perfecto. porque queremos descartar la patología cervical siempre. No podemos, como nos da esta oportunidad, no nos podemos permitir que se nos escape con Sí. pacientes. Pero bueno, a veces puede suceder. Bien, distintos tipos de tratamientos. Sabemos que podemos hacer una cirugía combinado con una quimio, con una radioterapia, pero muchas veces para ir en etapa inicial se puede hacer una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se realiza? La cirugía en estadio inicial en tumores pequeños, menores a 2 centímetros, hace muy poquitos años, ahora ya tenemos la evidencia científica sólida, se puede hacer una cirugía que es una conización, que es sacar solo el cuello por vía vaginal, y eso será suficiente. Y Puede llegar, o sea, puede tener la oportunidad de seguir siendo puede, mamá. si o- tiene deseos de paridad, Sí. puede conservar su Ah, fertilidad. bien. ¿Sí? Y otras pacientes que no tengan deseos de conservar su fertilidad, se puede hacer cirugías no tan radicales como antes, donde se sacaba mucho tejido, eran cirugías con Sí. mucha agresión. Ahora la agresión en cáncer de cuello disminuyó muchísimo. Ajá. La agresión le decimos a cirugías donde había que trabajar mucho y afectar nervios que después afectaba la forma de orinar, la sexualidad, la recuperación, las trombosis, un montón de eventualidades a la cirugía. La cirugía oncológica de cáncer de cuello se ha mejorado mucho en beneficio de la morbilidad que tiene. Bien, ¿en qué caso se realiza una esterectomía? En caso de un estadio Parcial o inicial, con los sí. cánceres confinados al cuello, estadios 1, Sí. cuando el tumor mide hasta 4 centímetros. Ese es nuestro límite, hasta 4 centímetros se hace la cirugía. Después ya no tiene beneficio la cirugía y se opta por otras opciones. Curativas también, Sí. pero no quirúrgicas. Bien, a ver, bueno, los síntomas hablamos, factores de riesgo, ya sabemos que la causa es el virus papiloma humano. Hay distintos que son los agresivos 16, 18 y ¿cuáles más? Muy bien. El 16, 18, bueno, sigue la Son cuenta. los más frecuentes, 31, ¿no? 33, Sí. 41, bueno, pero otros subtipos. Pero lo más frecuente es el responsable del 80% de los tumores es el 16 y el 18, que está incluido en la vacuna que tanto recomendamos. Sí, la vacuna, por favor, está en el calendario y eso tiene que... Para tiene que varones ser- y mujeres. Varones y mujeres. Doctor, una vez finalizado el tratamiento, ¿cómo sigue ese paciente? Pasos a seguir. El paciente entra en lo que se llama control. Control. Control con imágenes, generalmente resonancia y examen físico con el espéculo, chequear que lo que quedó no aparezcan nuevas lesiones. Minucioso control cada 4 meses el primer año, después cada 6 meses y después en forma anual. Bien, ¿algo para redondear? No, Termina usted. simplemente agradecerte que siempre concientizamos en este programa de cáncer de cuello. Es una patología que es fundamental Y que no se habla, que no ¿eh? suceda porque afecta a mujeres muy jóvenes, sin hijos a veces o con hijos pequeños. O sacando la fertilidad de lado, simplemente mujeres jóvenes y es algo que podemos detectarlo y evitar que suceda. Y no confiarse que con el virus papiloma humano, si el sistema inmune lo elimina o las vacunas, porque no cubre todos los virus papiloma humano. O sea, hay que Por supuesto. cuidarse igual, Por todos supuesto. los métodos. Totalmente. Y que nos podemos volver a infectar. Nos podemos volver a infectar, exactamente. No queda el cuerpo inmunizado. No queda inmunizado, exactamente. Es Por eso bravo. la vacunación, incluso después de haber tenido una lesión, es importante. ¿La vacunación hasta qué edad? La vacunación, la evidencia muestra hasta los 46 años se puede vacunar perfectamente. ¿Y la persona que ya tuvo cáncer se puede también volver a vacunar? No tiene ¿O no estrictamente una conviene? indicación, podría hacerlo, no es el escenario donde la indicamos con tanta fuerza. Y termino. Las personas que tuvieron por ahí cáncer de vagina o de vulva, ¿es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino? Sí. Porque cuando vos tenés una enfermedad por HPV en la zona, siempre, como es una infección, puede afectar otros órganos. Entonces siempre cuidamos todas las estructuras. Si hay de vagina, cuidamos el cuello. Si está en el cuello, cuidamos la vulva y la vagina. Y así vamos cuidando todo el vecindario, vamos a Sí. decir. Y se va chequeando que no haya ningún tipo de lesión, ¿no es cierto? Así Una es. vez que zafamos. Sí. Gracias, doctor. Venga. Es una maravilla. Gran profesional. Un saludo a la familia. ¿Cómo está? Muy bien, Sofi, 10 Sofi? puntos. Muy bien. Ahí, perfecto. Para vos. Me lo iba a llevar. No te No, lo lleves. no. Gracias. Como siempre es un placer y un beso a la familia. Gracias. Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes Contigo.